El 2019 marcó un antes y un después para el gobierno de Martín Vizcarra. 27 años después del 5 de abril, un presidente disolvió el Congreso tras una serie de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo que terminaron con una profunda crisis política. Vamos a repasar los pormenores de esta crisis que se veía venir. El 30 de septiembre del 2019, Martín Vizcarra, presidente de la República, tomó de seguro la decisión más difícil, polémica e importante de su vida: la disolución del Congreso. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece. ¿No tenemos derecho a saber? Ese fue el corolario de un año lleno de choques con el Poder Legislativo. Fue la consecuencia de la actitud de un mandatario que se enfrentó constantemente a la bancada mayoritaria de Fuerza Popular y sus aliados del APRA. Las pechadas de Vizcarra hacia el Congreso comenzaron incluso desde que inició su gestión presidencial. El panorama entre ambos poderes se puso color de hormiga el pasado 28 de julio. Su mensaje a la nación parecía uno más, pero al final hizo estallar al Parlamento con su pedido de adelanto de elecciones generales. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Recibió diversos calificativos. Quizás el más fuerte fue el de dictador, pero hizo caso omiso. 3 días después, el gobierno entregó el proyecto de adelanto de elecciones al legislativo. La relación entre el jefe del Estado y el poder legislativo se fue cayendo paulatinamente, como un castillo de naipes. Vizcarra acusó a los parlamentarios de legislar de espaldas al pueblo, de proteger a corruptos, de buscar provecho propio. Otro detonante fue la reforma política. El 30 de mayo del 2019, presentó una segunda cuestión de confianza sobre este tema. En estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. Fueron 5 proyectos de ley relacionados con la inmunidad parlamentaria, el financiamiento ilegal de los partidos políticos, la participación de las mujeres en elecciones, entre otros. Pero ni el debate de los proyectos, ni las reuniones con congresistas de todas las bancadas en Palacio de Gobierno mejoraron la accidentada relación. Vizcarra siguió con sus críticas por decisiones de la mayoría parlamentaria. Hasta que llegamos al 27 de septiembre, días previos a la situación crítica que vivió el país. El Ejecutivo anunció la presentación de una nueva cuestión de confianza para cambiar la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y en cumplimiento a las facultades que se me otorga en mi calidad de presidente de la República, mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Consideramos que el Congreso debe recapacitar y debe frenar un procedimiento extrañamente acelerado. Lo que nos hemos acostumbrado a llamar la crisis política que atravesamos es en realidad una crisis política vinculada a una muy profunda crisis de corrupción. Días antes, un grupo especial del Parlamento había definido de manera inusualmente rápida
a los candidatos al máximo organismo jurisdiccional. Las bancadas opositoras al fujimorismo pusieron el grito en el cielo. Fue una sesión de escándalo. Salvador del Solar hizo su ingreso al hemiciclo, pese a que las puertas le fueron cerradas. Pese a su pedido, se realizó la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos, primo de Pedro Lachea, como integrante del Tribunal Constitucional. Lo demás ya es historia conocida. Ese día, justamente, Martín Vizcarra firmó la disolución del Congreso. A partir de ello comenzó una nueva etapa en su gobierno. El jefe del Estado decidió nombrar un nuevo gabinete tras la denegatoria de confianza al de Salvador del Solar. El 3 de octubre tomó juramento al equipo de ministros que encabeza Vicente Ceballos, uno de sus más cercanos colaboradores. Aunque no lo ha querido reconocer, Martín Vizcarra ha buscado el respaldo del pueblo a través de las encuestas. Su nivel de aprobación llegó al 79% tras la disolución del Parlamento. Pero en noviembre comenzó el descenso y su aprobación cayó casi 20 puntos porcentuales. Los especialistas estiman que este aspecto se irá regularizando a un promedio del 40%. En el 2020, el presidente deberá hilar fino, empeñarse en gobernar de la mejor manera. Ya no tiene Congreso que lo hostigue. Su meta principal es ahora el país. Las peleas pasaron a mejor vida. El presidente Martín Vizcarra ya no tiene excusas.